La vida me ha enseñado que no todos los acontecimientos extraordinarios provienen del cielo. A veces surgen en cestas abandonadas en el altar de iglesias desiertas, envueltas en telas manchadas de silencio y secretos. Me llamo Adelaide, tengo 78 años y hoy voy a compartir la historia más conmovedora y sublime que me ha deparado el destino. Aquella madrugada, un ser indefenso fue abandonado en la iglesia. Lo que nadie imaginaba es que yo conocía muy bien a su madre. Vestía el hábito, había hecho votos de abstinencia, era una de las consagradas. Hoy revelo su saga conmigo, la decisión y el tormento que enfrentó con este secreto prohibido. Antes de continuar, dígame, ¿desde dónde me escucha? ¿De qué ciudad? Y dígame, ¿tiene descendientes? ¿Cuántos? Porque si los tiene, comprenderá la angustia y la elección que tuve que hacer en ese momento. Entenderá por qué decidí cuidar de él y por qué nunca me arrepentí. Hace 78 años que vivo en esta tranquila ciudad, donde todos los vecinos se conocen por su nombre y apellido, donde los árboles de la plaza principal han sido testigos de mi crecimiento y ahora me ven envejecer, con el cabello plateado y las manos marcadas por el tiempo. Siempre he estado sola, desde que Antonio, mi compañero, se despidió de este mundo hace 2 décadas, llevándose consigo la esperanza de una numerosa descendencia que nunca tuvimos. El Creador no nos concedió herederos, a pesar de nuestras constantes plegarias, nuestras promesas a los santos, nuestras noches arrodillados ante el altar de San José y Santa Rita. Esta amargura de vientre vacío me ha acompañado toda la vida, pero encontré alivio en la rutina, en el trabajo de bordado que hago para la comunidad, en las toallas del altar que adornan con esmero, en las vestiduras del cura que lavo y plancho con mis propias manos. La iglesia se convirtió en mi segundo hogar, el Padre Francisco en mi confidente y amigo, las señoras de la fe en mis compañeras de oración. Por eso, aquella noche me quedé hasta más tarde, después de la celebración de las 6. Quería terminar de adornar el altar, sustituir las flores marchitas, organizar las partituras para el coro del día siguiente. La quietud del templo vacío siempre me traía paz, como si las paredes de piedra absorbieran mis penas y me devolvieran la serenidad. Los santos me contemplaban desde las paredes, sus rostros de yeso parecían casi vivos bajo la tenue luz de las velas. Conversaba con ellos en mi mente mientras barría el suelo de madera antigua que crujía bajo mis lentos pasos. El reloj de la torre dio las 9 cuando terminé mis tareas. Estaba a punto de cerrar la puerta lateral y marcharme cuando oí ese sonido. Al principio, creí que era el viento ululando entre las rendijas de las ventanas, o tal vez algún animal hambriento buscando refugio dentro de la iglesia en los días fríos. Pero entonces el sonido se hizo más claro, más definido. Un llanto débil, vacilante, como si el propio ser que lo emitía temiera ser descubierto. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero no de miedo. Era como si una fuerza invisible me impulsara hacia el altar. Caminé lentamente, con el corazón acelerado. La luz de la luna entraba por las ventanas adornadas con vidrieras de colores, proyectando sombras inquietantes en el suelo. Y por un instante pensé que estaba imaginando cosas. «Es la edad», murmuré para mí misma. «Me estoy volviendo senil y oigo voces». Y entonces el llanto resurgió inconfundible, procedente de la zona detrás del altar, casi a los pies de la imagen de Santa Rita de Casia. Con las piernas temblorosas y las palmas húmedas me acerqué. Fue entonces cuando vi la pequeña cesta, cubierta por un paño de lino blanco, intrincadamente bordado a mano,
manchado con un rojo intenso que pronto identifiqué como sangre. Mis manos temblaban tanto que apenas pude levantar el paño y, cuando finalmente lo hice, sentí como si el tiempo se detuviera. Allí yacía una criatura diminuta, tan frágil que parecía haber venido al mundo hacía apenas unas horas. La piel aún roja, el cordón umbilical recién cortado y protegido por un vendaje improvisado, los ojitos cerrados en un sueño agitado, los deditos cerrados en puños diminutos, como si estuviera listo para luchar contra un mundo que ya lo había rechazado. Dios misericordioso, susurré, sintiendo lágrimas calientes correr por mi rostro marcado por el tiempo. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, cualquier pista de quién podría haber dejado allí a ese niño. Pero el santuario estaba completamente desierto, solo yo, el bebé y los santos silenciosos en las paredes. Con la mayor delicadeza, tomé al niño en mis brazos, sintiendo su cuerpecito caliente contra mi pecho. Era tan ligero, tan indefenso. Lo envolví lo mejor que pude en la manta manchada y lo acuné instintivamente, como si mi cuerpo recordara un conocimiento que nunca había tenido la oportunidad de practicar. ¿Quién haría algo así? Le pregunté al vacío de la iglesia. Pero, mientras acunaba a ese pequeño ser, un pensamiento atravesó mi mente como un rayo. Las constantes visitas del joven diácono a la casa parroquial, las miradas furtivas que intercambiaban él y la joven y bella profesora, doña Aurora, con esos expresivos ojos almendrados, los rumores que comentaban en voz baja las señoras de la comunidad que yo fingía no oír y, en los últimos meses, la ropa más holgada de doña Aurora, sus faltas a las clases de catequesis, su palidez cuando reapareció hace unos días. Mi corazón se contrajo con esa convicción silenciosa. Conocí a doña Aurora desde que llegó a la ciudad, aún adolescente, llena de fe y sueños. Acompañé su trabajo incansable, su dedicación, su amabilidad con todos, y ahora, contemplando al bebé en mis brazos, veía los mismos rasgos delicados, la misma forma de rostro. No era solo una vaga sospecha, era una certeza que brotaba del fondo de mi alma. Ese niño era suyo, y en ese instante, mirando el cielo estrellado a través de la vidriera, hice una promesa silenciosa. Este pequeño no estará solo, no mientras yo viva. Salí de la iglesia con el bebé escondido dentro de mi chal de lana, caminando por las calles desiertas de la ciudad con el corazón en un puño. Cada sombra parecía un peligro, cada ruido una amenaza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Llevando a un niño abandonado a casa como si fuera un cachorro perdido? Debería haber llamado a los servicios sociales, al cura o a cualquier autoridad. Pero algo dentro de mí, tal vez ese mismo vacío de no haber tenido nunca un hijo, me impedía hacerlo. Llegué a casa jadeando, con las piernas doloridas por el esfuerzo, y cerré la puerta tras de mí. Solo entonces me permití volver a mirar al bebé. Ahora estaba despierto, con los ojos abiertos, oscuros y profundos, observando mi rostro con una intensidad que me desconcertó. Ya no lloraba, solo me miraba, como si intentara entender quién era yo, como si supiera que su destino ahora estaba en mis manos. Improvisé una cuna con un cajón viejo forrado con toallas limpias. Le di agua con azúcar, ya que no tenía leche en casa, y lo limpié lo mejor que pude con paños suaves y agua tibia. El cordón umbilical me preocupaba, parecía haber sido cortado. Con dedos vacilantes, le apliqué un poco de suero fisiológico, como siempre hacía mi abuela en los primeros auxilios en la clínica veterinaria de la familia. El cachorro ladró, un sonido agudo que me oprimió el corazón, pero que también me devolvió a la realidad.
¿Qué voy así a hacer contigo, pequeño?», le susurré, meciéndolo para calmarlo. Miles de pensamientos giraban en mi cabeza, cada uno con sus propios riesgos. Si lo entregaba al centro de zoonosis, iría a un refugio superpoblado, donde los animales esperaban meses, a veces años, para ser adoptados. Conocía bien ese lugar, a menudo donaba mantas y comida, y era testigo de la mirada perdida en los ojos de los animales más viejos, ya desilusionados. No, no podía permitir que ese cachorro corriera la misma suerte. Pero, ¿cómo iba a criar un perro una veterinaria soltera y sobrecargada de trabajo? ¿Qué derecho tenía yo para tomar esa decisión? Pasé la noche en vela, vigilando el sueño irregular del recién nacido, dividida entre el miedo y una inexplicable sensación de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando el primer rayo de sol de la mañana entró por la ventana del balcón, iluminando su hocico arrugado, tomé una decisión. Lo protegería, al menos hasta descubrir qué había pasado. Y para eso necesitaba hablar con la señora Elena, la criadora, mirarla a los ojos y asegurarme de lo que mi corazón ya intuía. Cogí mi mochila gastada, metí unas toallas limpias improvisadas con trapos viejos y me preparé para afrontar el día con un cachorro sin nombre y una historia por desvelar. A la mañana siguiente, envolví cuidadosamente al cachorro en una manta suave y lo acomodé dentro de la cesta de mimbre que utilizaba para transportar el equipo para las visitas a la granja. Era día 10, el día en que siempre llevaba productos veterinarios para la cría de perros de la señora Elena. Una costumbre que mantenía desde hacía años, desde que mi padre estaba vivo y hacíamos las visitas juntos. Nadie extrañaría mi presencia. El sol apenas había salido cuando salí de casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y las piernas temblorosas por el peso de la edad y la responsabilidad. El cachorro dormía, gracias a Dios. Pasé la noche dándole leche tibia con una pequeña jeringa, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba leche materna, cuidados adecuados, un veterinario que examinara ese ombligo que me preocupaba. Caminé lentamente por las calles aún silenciosas. La ciudad comenzaba a despertar. El cartero preparaba las entregas, el conductor del camión de la basura encendía el motor y los gorriones piaban anunciando el nuevo día. Pero dentro de mí, una tormenta de pensamientos y dudas no me dejaba en paz. ¿Qué le diría a la señora Elena? ¿Cómo la enfrentaría? ¿Y si me había equivocado? ¿Si ese cachorro no era suyo? Pero algo dentro de mí, tal vez ese instinto que solo tienen los veterinarios, me decía que tenía razón. Cuando llegué a la granja, me recibió don Antonio, el casero, un señor simpático de unos 70 años bien vividos y con una mirada que ya no era tan perspicaz. Entregué el equipo como siempre. Le pregunté por las necesidades de los animales, comenté el tiempo seco, todo para parecer lo más natural posible. El cachorro permanecía en silencio en la cesta, como si comprendiera la gravedad de la situación. La señora Elena está en la parte de atrás, cuidando de los cachorros, me dijo Antonio cuando le pregunté distraídamente por ella. Lleva mucho tiempo allí desde que enfermó. Encontré a Elena agachada junto a la perrera, acariciando a uno de los perros con las manos y con la cabeza gacha. Parecía más delgada, con los hombros encorvados como si llevara una carga invisible. Me quedé quieta. En el umbral permanecí unos instantes, calculando su edad. 22, tal vez 23, todavía una flor. Recordé su llegada al hogar de acogida, a los 16 años, irradiando vitalidad y esperanza, con los ojos brillantes de quien vislumbra su destino. Y ahora allí estaba, agobiada por el peso de la culpa y el secreto. Me acerqué en silencio y me senté en el banco a su lado.
Ella no se volvió, pero percibí la tensión en sus hombros, como si mi presencia la perturbara. Guardé silencio, fingiendo contemplar el jardín mientras ordenaba mis pensamientos. ¿Cómo abordar un tema tan delicado? ¿Cómo revelarle a una joven tutelada que yo tenía conocimiento de su transgresión más íntima? Después de unos minutos que se prolongaron como una eternidad, finalmente se levantó. Al volverse y verme, sus ojos se abrieron momentáneamente, llenos de pavor. A continuación, esbozó una sonrisa vacilante. «Buenos días, señora Helena», dijo con voz entrecortada. «Qué alegría encontrarla aquí tan temprano». Noté que le temblaban las manos mientras sostenía un pequeño libro, los ojos enrojecidos por haber pasado la noche llorando, la palidez en su rostro antes tan vibrante. «Buenos días, Clara», respondí, apretando la bolsa en mis manos. «Tenemos que hablar en privado, es urgente». Ella dudó, desviando la mirada. «Tengo que ayudar con la organización ahora, lo siento». Intentó pasar junto a mí, pero le agarré el brazo con delicadeza. «Es sobre lo que encontré anoche en el orfanato», susurré. Sentí que su cuerpo se tensaba bajo mi tacto. Se le fue todo el color de la cara. Por un instante temí que se desmayara allí mismo. Encontramos un rincón apartado en el jardín, donde las miradas y los oídos curiosos de las demás internas no nos alcanzaban. Nos sentamos en un banco a la sombra de una manguera centenaria. Clara parecía una estatua, rígida y pálida, con la mirada fija en el suelo de tierra batida. Abrí mi bolsa lentamente y revelé al bebé, que ahora estaba despierto, con sus ojitos oscuros parpadeando con la claridad del día. «Tiene tus ojos», fue todo lo que pude decir. Ella no respondió, no se movió, no mostró ninguna reacción durante largos segundos. Entonces, como un dique que se rompe, estalló en llanto. Un llanto silencioso al principio, solo lágrimas que corrían por su rostro juvenil, pero que pronto se convirtió en sollozos profundos que sacudían todo su frágil cuerpo. Intenté abrazarla, pero se apartó como si mi contacto la quemara. «¿Qué va a hacer?», fue la primera pregunta que logró formular entre los sollozos. No era sobre el bebé, sobre su bienestar. Era sobre el miedo a la exposición, a la vergüenza. En ese momento comprendí lo aterrorizada que estaba. «No haré nada que pueda perjudicarla», le respondí con sinceridad. «Solo quiero entender lo que ha pasado para poder ayudar a este niño y ayudarla a usted también». Levantó los ojos hacia mí por primera vez, ojos rojos e hinchados, pero aún hermosos, profundos como pozos de agua. «Nadie puede saberlo», dijo con desesperación en su voz. «Nadie puede saber lo que hice. Me expulsarían, me echarían con vergüenza. Mi familia nunca volvería a mirarme. No tendría a dónde ir. No sabría qué hacer. Por favor, señora Helena, por favor». Sus manos agarraron las mías con una fuerza sorprendente, como alguien que se ahoga y se aferra a un salvavidas. El bebé empezó a llorar, un llanto débil de hambre. Clara lo miró con una mezcla de miedo y fascinación, como si no pudiera creer que ese pequeño ser hubiera salido de su interior. Poco a poco, con la voz entrecortada y largos silencios incómodos, Aurora contó la historia. Contó sobre el joven profesor de música, recién llegado al colegio interno femenino, que venía a los ensayos del coro. Las conversaciones después de los ensayos, que se convirtieron en confidencias, los encuentros furtivos en el kiosco donde ella, en su función de jardinera, cuidaba las rosas, sin sospechar jamás que ese bucólico escenario albergaba un romance prohibido. Recordó el primer beso robado en el almacén de partituras, las promesas susurradas de que él lo dejaría todo para estar juntos,
los momentos de complicidad que se intensificaron hasta culminar en una noche de tormenta en la vieja sala de música abandonada. Cuando descubrió que estaba embarazada, confió en su amado, esperando que él honrara sus promesas. Pero el miedo pudo más. Él alegó que necesitaba tiempo, que debía terminar su contrato en el colegio, que no se sentía preparado para enfrentarse a la dirección y a la sociedad. Le suplicó que interrumpiera el embarazo, algo que sus principios morales nunca le habrían permitido. Desesperada, Aurora ocultó su embarazo con corsés ajustados, ropa holgada y fingiendo una enfermedad prolongada, que la mantuvo recluida durante los últimos meses. Dio a luz sola en el ático de la mansión, mordiendo una sábana para ahogar los gritos y cortando el cordón umbilical con un cuchillo de cocina. Y entonces, en el momento más terrible de su vida, con el cuerpo aún palpitando y la mente nublada por el dolor y el miedo, tomó la decisión de abandonar al bebé en el porche de la casa grande. Sabía que yo, Celeste, la cuidadora del lugar, estaría allí como siempre, cuidando las plantas. Sabía que yo lo encontraría, que no lo dejaría morir. Fue una apuesta desesperada, un último acto de amor entremezclado con cobardía. Lo amamanté una sola vez, reveló con voz temblorosa. Lo sentí junto a mi pecho. Vi sus ojitos mirándome y tuve que despedirme para siempre. ¿Cree usted que Dios podrá absolverme algún día por esto? No supe qué decir. En cambio, le pregunté por el padre, el profesor de música. Él no sabe que el bebé nació, que lo dejé en el porche. Cree que todavía estoy embarazada, esperando. A veces me visita en secreto, pero cada vez está más distante, más frío. Creo que ya no me ama, si es que alguna vez lo hizo. Observé al bebé en mis brazos, que ahora lloraba con más fuerza, y a la joven Aurora, destrozada frente a mí. Dos víctimas de circunstancias brutales, de convenciones inflexibles, de una comunidad que no tolera. En ese instante, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo me haré cargo de él, declaré con firmeza. Lo criaré como si fuera mi nieto. Nadie tiene por qué saber la verdad. Podrás verlo cuando quieras, en secreto. Y quizá algún día, cuando sea el momento adecuado, podamos encontrar una solución mejor. Aurora me miró con una mezcla de reconocimiento y una angustia tan profunda que sentí que mi corazón, ya marcado por el tiempo, se rompía un poco más. Gracias, fue todo lo que pudo articular antes de esconder el rostro entre las manos y volver a llorar. Esta vez, un llanto diferente, ya no de desesperación, sino de un duelo anticipado por todo lo que nunca tendría. Los días siguientes fueron un tapiz de emociones y desafíos. Regresé a mi humilde vivienda con el bebé, y lo primero que hice fue buscar ayuda médica discreta. Conocí al doctor Ricardo desde que era un niño travieso que corría por las calles empedradas de la ciudad. Ahora era un médico respetado, ya maduro, con canas en las sienes y ojos serenos que no juzgaban. Inventé una historia sobre una sobrina lejana que ella lo había abandonado, incapaz de proporcionarle el sustento necesario. No insistió en hacer preguntas, tal vez intuyendo que la verdad era más compleja de lo que yo revelaba, o tal vez por respeto a mi avanzada edad. Examinó al bebé con cuidado, limpiando y tratando el cordón umbilical con precisión. Recomendó una leche especial para recién nacidos y me instruyó detalladamente sobre los cuidados esenciales. Está sano, a pesar de todo, declaró con una sonrisa serena. Es un milagro que lo haya encontrado a tiempo, señora Elena. O tal vez no sea un milagro, sino el destino trazado. Solo respondí con los ojos llenos de lágrimas,
apretando a ese pequeño ser contra mi pecho. Le puse el nombre de Lucas, como el evangelista que narra la infancia de Cristo. Me parecía un nombre apropiado para un niño que había sobrevivido al abandono y a la incertidumbre. En las semanas siguientes, adapté mi casa y mi rutina para recibir a Lucas. El despacho que antes era de Ricardo y mío se convirtió en una improvisada habitación para bebés, con una cuna construida por el carpintero del pueblo con madera de un armario antiguo que ya no usaba. Confeccioné pañales de tela, sábanas delicadas y ropita sencilla. Mis ahorros, guardados en una caja de té en el armario de la cocina, disminuían rápidamente con los gastos de la leche especial y otros artículos indispensables. Pero cada sonrisa desdentada que Lucas comenzaba a esbozar, cada movimiento de sus manitas regordetas agarrando mi dedo, cada mirada curiosa explorando el mundo que lo rodeaba, me confirmaba que todo el esfuerzo valía la pena. Don Antonia, la comadrona, encontraba formas sutiles de mantenerse en contacto. A veces aparecía en el mercado con una pequeña bolsa que dejaba discretamente a mi lado, un par de calcetines de lana que había tejido en su tiempo libre, un jabón suave que le habían regalado y que había guardado para su nieto, una medallita de ángel de la guarda para colgar sobre la cuna. Otras veces enviaba mensajes a través de don Sebastián, quien, en su ingenuidad y bondad, no se daba cuenta de que servía de mensajero para un secreto tan profundo. Y había momentos más raros y valiosos, cuando conseguía ausentarse unos minutos del mercado y venía a mi casa. En esos encuentros se quedaba parada a cierta distancia, observando a Lucas dormir o jugar, sin atreverse nunca a tocarlo, como si temiera que, al hacerlo, ya no pudiera alejarse. En esos instantes percibí el conflicto interno, el amor maternal reprimido, la culpa paralizante, el dolor del sacrificio impuesto. Una tarde, mientras contemplaba a su hijo cumplir 2 meses de vida, me preguntó en un susurro casi inaudible: ¿me despreciará cuando crezca y sepa la verdad? ¿Pensará que no lo amé lo suficiente como para quedarme a su lado? No recuerdo qué le respondí. Probablemente alguna de esas frases vacías de consuelo que pronunciamos cuando no tenemos respuestas verdaderas. La verdad es que yo misma me hacía esa pregunta. ¿Cómo reaccionaría Lucas al descubrir su historia? ¿Qué cicatrices dejaría ese abandono inicial en su corazón y cuándo llegaría ese momento? Esas preguntas me mantenían despierta durante largas noches, mientras velaba su sueño tranquilo, escuchando su suave respiración, prometiendo en silencio que haría todo lo posible para protegerlo del dolor que conllevaba su origen. El veterinario apareció en mi puerta 3 meses después del nacimiento de Lucas. Era por la tarde. Estaba en el porche, tejiendo, mientras Lucas dormía en la cuna a mi lado, cuando oí llamar a la puerta. Al abrir, me encontré con un hombre al que reconocí del mercado. Marcelo, alto, de porte elegante, ojos marrones penetrantes y cabello oscuro bien peinado. Llevaba ropa normal, no la bata de veterinario, y parecía ansioso, aprensivo, con la mirada constantemente desviada hacia los lados, como si temiera ser descubierto. ¿Doña Benedita?, preguntó con voz entrecortada por la vacilación. Necesito hablar con usted. Es sobre la hermana Margarida. Sentí un escalofrío recorrer mis venas. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Quién se lo habría revelado? ¿Habría confesado Margarida? Una avalancha de pensamientos invadió mi mente, pero mantuve la compostura, una habilidad adquirida a lo largo de décadas enfrentándome a adversidades. «Pase», respondí secamente,
evaluando ya si sería capaz de proteger a Lucas en caso de que aquel hombre intentara llevárselo. Entró en la habitación vacilante, con la mirada recorriendo el humilde entorno hasta posarse en la cuna. Se detuvo bruscamente, como si le hubieran dado un golpe. «Es él», murmuró. «¿El bebé? ¿Nuestro hijo?». La afirmación era más para él que para mí. Así que Margarida se lo contó, constaté, no era una pregunta. «Sí, anoche», admitió él, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso. No podía soportar más el peso del secreto. Dijo que lo dejó en la puerta de su casa y que usted lo acogió. Que usted lo sabe todo. Se acercó a la cuna con cautela, como quien se acerca a un animal salvaje, y observó al bebé dormido. «Es tan pequeño», susurró, más para sí mismo que para mí. Sentí una oleada de ira, una indignación que no sabía que aún era capaz de sentir con tanta intensidad a mi edad. «¿Y dónde estaba usted cuando nació?», pregunté con brusquedad. «¿Dónde estaba cuando Margarida dio a luz sola, en una choza abandonada, sin ayuda alguna? ¿Dónde estaba cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida?». Bernardo no respondió de inmediato. Se sentó pesadamente en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba entrecortada. «Tenía miedo», confesó, con la vergüenza estampada en el rostro. «Miedo de perder mi prestigio, de decepcionar a mi familia, de ser desheredado. Le pedí tiempo, le dije que teníamos que planear cómo lo haríamos, pero en realidad solo estaba posponiendo lo inevitable. Sabía que no tendría el valor de renunciar a todo por ella, por nosotros». Interrumpí mi bordado, clavando la aguja en la tela con más fuerza de la necesaria. «¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer?». Enderezó los hombros como si hubiera tomado una decisión en ese mismo instante. «Voy a asumir la paternidad», declaró con una firmeza que no se correspondía con el miedo que había mostrado minutos antes. «Voy a buscar trabajo, un lugar donde vivir. Voy a convencer a Margarida de que abandone el noviciado y nos quedemos juntos, como una familia». Solté una risa amarga, sin humor, cargada de escepticismo. «Después de todos estos meses, después de todo lo que ha sufrido, después de que casi muere dando a luz sola porque tú la abandonaste, ¿ahora quieres hacerte el padre y la familia feliz?». Se sonrojó intensamente, con la vergüenza estampada en su joven rostro. «Sé que he cometido errores terribles», admitió, «pero quiero arreglar las cosas. Quiero hacer lo correcto». Me levanté sintiendo el peso de los años en mis doloridas espaldas, pero manteniendo la postura erguida, enfrentándome a él con toda la dignidad que me confería mi edad. «Déjame decirte algo, muchacho. Este bebé no es un juguete que puedes abandonar cuando te cansas y luego volver a querer cuando te conviene. No es una decisión que puedas posponer hasta que te sientas cómodo. Es una vida que he protegido, alimentado y amado desde el primer momento en que lo encontré». Lucas se movió en la cuna, abriendo sus ojitos oscuros, tan parecidos a los de Margarida. Bernardo lo miró fascinado. «Lucas, ¿así se llama?», preguntó con voz suave. Sí», respondí. «Lucas como el evangelista, porque necesitará mucha fe para afrontar la vida que tiene por delante». Con mano vacilante, Lucas extendió los dedos hacia la cara sonrosada del bebé. El pequeño, con una fuerza sorprendente, le agarró el dedo, exactamente como hacía con Aurora, y esbozó una sonrisa desdentada que iluminó toda la habitación. Las lágrimas brillaban en los ojos del joven y, por un instante fugaz, la amargura que sentía se atenuó un poco. «No puedes simplemente aparecer y llevártelo», declaré.
ahora con un tono más sereno. Él me conoce, está acostumbrado a mí, a esta casa. Necesita estabilidad, seguridad. Lucas asintió sin apartar la mirada de su hijo. No es mi intención alejarlo de ti, dijo finalmente. Solo quiero formar parte de su vida y de la de Sofía, si algún día me perdona. Miré la lluvia que caía torrencialmente fuera, reflexionando sobre los giros de la vida, sobre cómo los planes que trazamos rara vez se concretan de la manera que imaginamos. Cuando Ricardo falleció, creí que mi vida había llegado a su fin, que pasaría mis últimos años en soledad, esperando la muerte. Y ahora, allí estaba yo, envuelta en un drama que no me pertenecía, protegiendo a un niño que no era mío, enfrentándome a un hombre que debería estar al servicio de la fe, pero que sucumbió a los deseos de la carne. No se me escapaba la ironía. No sé qué va a pasar, declaré finalmente, cogiendo a Antonio en brazos cuando empezó a llorar. No sé si Sofía querrá verlo, si lo perdonará, si podrán construir algo juntos después de todo esto. Lo único que sé con certeza es que este bebé es mi prioridad ahora, y haré lo que sea necesario para protegerlo, aunque sea de ustedes dos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Antonio crecía fuerte y sano, para alivio de mi corazón ya cansado. Su cabello claro y liso enmarcaba un rostro cada vez más expresivo, con ojos curiosos que seguían cada uno de mis movimientos por la casa, la primera sonrisa, el primer diente que asomó, el primer balbuceo que sonó casi como mamá. Cada instante era un pequeño milagro que guardaba con cariño en mi memoria, como quien guarda tesoros preciosos. La historia que inventé sobre que era hijo de una prima lejana que no podía criarlo fue aceptada sin grandes preguntas por los vecinos y conocidos. Nuestra ciudad siempre ha sido pequeña, pero curiosamente respetuosa con los secretos ajenos, especialmente cuando se trata de niños. La gente me traía ropa usada, juguetes antiguos guardados en cajas en el fondo de los armarios, consejos no siempre solicitados sobre cómo lidiar con los cólicos y las fiebres. Se formó a mi alrededor un círculo silencioso de solidaridad femenina. Mujeres que, sin hacer demasiadas preguntas, entendían lo que significaba criar a un niño sola, aunque en circunstancias diferentes a las mías. Gloriña, la enfermera jubilada que vivía 3 casas más abajo, venía todas las semanas a ayudar con el baño y a enseñarme canciones de cuna que hacía décadas que no cantaba. Carmelita, la dueña de la panadería, siempre apartaba los mejores panes para el pequeño Ángel y a menudo se olvidaba de cobrárselos. Incluso la señora Zulmira, la beata más chismosa de la parroquia, se limitaba a mirar con curiosidad a Antonio durante las misas, sin atreverse a hacer los comentarios ácidos que eran su especialidad. Era como si ese niño, nacido de un momento de debilidad y secreto, tuviera el poder mágico de despertar lo mejor de las personas que lo rodeaban. Lucas cumplió parcialmente su promesa. Dejó el bufete de abogados para sorpresa de la ciudad y decepción de su tradicional familia y alquiló un pequeño apartamento en el centro. Consiguió trabajo como profesor de historia en un colegio privado, aprovechando la formación que había recibido en la universidad. Durante los años en que se preparaba para ser pastor, Samuel visitaba a Daniel 2 veces por semana, siempre con un sencillo regalo, un cochecito de madera hecho por él, un libro infantil con figuras de colores, una pelota de tela cosida con retales. Al principio, yo me ponía nerviosa con esas visitas, vigilando cada uno de sus movimientos con recelo, temiendo que un día simplemente se llevara a Daniel y desapareciera. Pero con el tiempo,
me di cuenta de que su afecto por su hijo era verdadero, aunque manchado por la vacilación inicial. Se sentaba en la alfombra del salón con Daniel en su regazo, contando historias con voces diferentes para cada personaje, cantando canciones divertidas que hacían reír a carcajadas al niño, mostrando una paciencia y una entrega que yo no esperaba. Una tarde, mientras Daniel dormía la siesta, Samuel me confesó que aún no había conseguido persuadir a Rebeca de que abandonara la iglesia. Está dividida entre dos caminos, dijo con tristeza en los ojos, entre el amor por nosotros y la devoción a Dios, entre el deseo de ser madre y el miedo a enfrentarse al juicio. Solo comprendí, sin comentar nada, que sus visitas secretas a mi casa habían disminuido drásticamente en las últimas semanas, que observaba a Daniel desde la distancia, casi sin respirar, como si temiera que cualquier movimiento pudiera desmantelar la frágil situación en la que vivíamos, que a veces miraba a Samuel con una mezcla de afecto y rabia tan intensa que parecía sofocarla. Esos tres corazones heridos, el de ella, el de él y el pequeño de Daniel, que aún no conocía la angustia, estaban unidos por lazos invisibles que no me atrevía a intentar romper. Se acercaba el primer cumpleaños de Daniel y decidí organizar una pequeña celebración. Nada sofisticado, solo un pastel sencillo, algunos globos de colores y la presencia de las pocas personas que formaban parte de nuestro extraño círculo familiar. Invité a Samuel, por supuesto, y también envié un mensaje discreto a Rebeca a través de la siempre atenta y distraída hermana Eunice. No estaba segura de que fuera a venir, era demasiado arriesgado, llamaría la atención en la iglesia. Pero algo me decía que esa fecha era demasiado importante como para que la ignorara por completo. La noche antes del cumpleaños, mientras preparaba la masa del pastel, oí unos ligeros golpes en la puerta trasera. Era tarde y Daniel ya dormía profundamente en su cuna. Abrí con cautela, sosteniendo el rodillo de masa como un arma improvisada, solo para encontrar a Rebeca parada en la oscuridad, sin el hábito religioso por primera vez desde que la conocí. Llevaba ropa sencilla y oscura, el cabello castaño escondido bajo un pañuelo, los ojos grandes y asustados como los de un animal acorralado. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. Supe, incluso antes de que dijera otra palabra, que algo había cambiado. No era solo una visita furtiva como las demás, era una ruptura, una decisión tomada tras meses de tormento interior. Pasó junto a mí con pasos vacilantes, mirando a su alrededor como si viera mi casa por primera vez, aunque ya había estado allí varias veces. Nos sentamos a la mesa de la cocina bajo la tenue luz de la lámpara y esperé a que encontrara las palabras. «Lo han descubierto», dijo finalmente, mirándose las manos. «Una de las novicias me vio salir de aquí el mes pasado. Se lo contó a la Madre Superiora. Ella me ha confrontado esta tarde. Me preguntó si era cierto que tenía un hijo escondido, si era cierto que el padre era Samuel, el ex pastor. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miles de pensamientos pasaron por mi cabeza, desde el miedo a perder a Daniel hasta la preocupación por el futuro de Rebeca. «¿Qué le has dicho?», le pregunté, tratando de mantenerla con una serenidad sorprendente. Aurora levantó la mirada, revelando una notable transformación. Además del miedo y la culpa que la habían atormentado durante años, se notaba una determinación recién descubierta, una fuerza interior en pleno ascenso. «Se lo conté todo», dijo con claridad. El amor prohibido, el embarazo en secreto, el parto en soledad, el abandono en el orfanato. Le confesé cada detalle, las visitas aquí,
tu cuidado con Benicio, los encuentros con Ricardo. Madre Teresa permaneció en silencio durante un largo rato tras el relato. Temí que la expulsara inmediatamente enviándola lejos con la marca de la deshonra. Pero, en cambio, comenzó a llorar. Dona Teresa lloró como nunca había visto llorar a nadie, y reveló su propia historia. Antes de convertirse en monja, tuvo un gran amor, un médico que perdió la vida en un terremoto. Descubrió que estaba embarazada de él tras la tragedia, y su familia la obligó a dar al bebé en adopción poco después de nacer. Nunca supo nada más del niño. Entró en el convento no solo por vocación, sino para escapar del dolor de la pérdida. Me quedé perplejo ante la revelación. La Madre Superiora, siempre tan austera y rigurosa, llevaba su propia cruz en silencio, su propio hijo perdido en el mundo. Entonces, ¿no la expulsará?, pregunté, sintiendo una tenue esperanza. Aurora esbozó una sonrisa triste, tan triste que me desgarró el corazón. Me dio a elegir, explicó. Puedo permanecer en el convento, pero nunca más podré ver a Benicio. Tendré que renunciar completamente a él, como si nunca hubiera existido, o puedo abandonar la vida religiosa e intentar ser su madre, sabiendo que nunca seré aceptada de vuelta si algún día me arrepiento. Ambas opciones son formas de penitencia, doña Augusta. Una es vivir sabiendo que mi hijo está en el mundo, pero sin poder tocarlo ni ser reconocida como su madre. La otra es abandonar la vida que elegí, los votos que hice a Dios, y enfrentarme a un mundo para el que no estoy preparada. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando una sabiduría que no estaba segura de poseer. ¿Qué haría usted en mi lugar? Me levanté con dificultad, sintiendo el peso de la edad en mis piernas cansadas, y me acerqué a la cuna donde dormía Benicio. Volví con él en brazos, todavía somnoliento y calentito por el sueño. Lo puse en el regazo de Aurora. Era la primera vez que lo permitía, la primera vez que ella realmente sostenía a su hijo desde que había nacido. No puedo decidir por ti, hija mía, le dije, con la voz quebrada por la emoción. Pero puedo mostrarte lo que está en juego. Benicio abrió los ojos en ese momento y miró con curiosidad el rostro de su madre. No la reconocía, por supuesto, pero había algo en sus miradas, tan parecidas, tan profundas, que trascendía el conocimiento consciente. Una conexión que ni el tiempo ni la separación habían logrado romper por completo. Aurora comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro mientras acunaba a su hijo por primera vez. Cantó en voz baja una canción de cuna que yo nunca había oído, probablemente la misma que su propia madre le cantaba cuando era niña. Benicio sonrió, tocando el rostro mojado de su madre con sus manitas regordetas, como si quisiera consolarla, sin entender por qué lloraba. Me quedé allí, presenciando ese momento sagrado, más sagrado que cualquier ritual dentro de las paredes del orfanato, y supe que, independientemente de la decisión que tomara Aurora, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. La mañana del cumpleaños de Benicio amaneció con un cielo despejado y un tímido sol otoñal. Aurora había pasado. En la quietud de la noche, en la calidez de su hogar, Elena descansaba en el diván del salón, tras largas horas meciendo al pequeño heredero, grabando la perfección de cada rasgo, la suavidad de sus facciones, la textura de cada cabello, en un intento por eternizar esa imagen en los anales de la memoria. A lo lejos, Aurora la observaba, con el corazón dividido entre la calidez de ese reencuentro y la aprensión por lo que le depararía el día siguiente. Bernardo apareció al amanecer, trayendo consigo un singular muñeco, fruto de su trabajo,
con detalles meticulosos que revelaban horas de dedicación y cuidado. Inmóvil, contempló la escena de Elena dormida en el diván, con su hijo acurrucado en sus brazos, como si el tiempo nunca hubiera impuesto la separación. Un profundo silencio se cernía en el aire. De repente, el niño se despertó, emitiendo un sonido alegre al reconocer a Bernardo, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. El encanto se disipó. Elena abrió los ojos y, por un instante, su rostro se iluminó al ver a Bernardo allí. Sin embargo, como una sombra que oscurece el sol, la cruel realidad la invadió. Desvió la mirada, ocultando los ojos enrojecidos por las lágrimas. Bernardo se acercó, vacilante, y se sentó en el extremo del diván, evitando cualquier contacto físico. «Te traje el regalo de nuestro hijo», murmuró. «No sabía que estarías aquí». Su voz titubeó ligeramente. ¿Cuánto tiempo hacía que no se veían cara a cara? Aurora percibió la mirada hambrienta de él sobre Elena, todavía enamorado, todavía alimentando esperanzas, a pesar de todo. Sin embargo, Elena mantuvo la mirada fija en su hijo, como si nada más existiera. «No he venido por ti», respondió con una frialdad que contrastaba con su belleza joven y gentil. «He venido porque tenía que tomar una decisión. La hermana Clara lo ha descubierto todo». La celebración fue sencilla y atípica. Elena había preparado un pastel sencillo con cobertura de chocolate y una sola vela. Unas cintas de colores adornaban el patio, lejos de las miradas curiosas de la calle. Adelaide llegó con un modesto envoltorio, un par de calcetines de lana tejidos con esmero. Beatriz trajo una cesta de fruta fresca y un cálido abrazo, que decía más que cualquier palabra de consuelo. Se reunieron alrededor de la mesa rústica del patio, simulando una normalidad que no existía. El niño, ajeno a la atención de los adultos, aplaudía y reía, fascinado por las cintas de colores que bailaban con la suave brisa. Bernardo y Elena evitaban el contacto visual, comunicándose a través de su hijo, pasándoselo de brazos en brazos, ayudándole a soplar la vela, limpiándole el chocolate que le manchaba la cara. Aurora observaba todo con el corazón en un puño, presintiendo que ese frágil momento de unión era como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Tras la marcha de los pocos invitados, solo quedaron ellos 4. El niño ya daba señales de sueño, agotado por el ajetreo de la fiesta. Elena y Bernardo se sentaron en lados opuestos, con el peso de las palabras no dichas flotando entre ellos. Bernardo rompió el silencio. «¿Vas a volver al convento?», preguntó en un susurro. Ella levantó los ojos y finalmente lo miró. «No lo sé», respondió con sinceridad. «No sé si tengo el valor de abandonarlo todo. No sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de esperanza. «Podemos intentarlo juntos, Elena. Tú y yo, por nuestro hijo. Podemos construir una familia a nuestra manera. Sé que he cometido errores, que te abandoné cuando más me necesitabas, pero ahora estoy aquí. Estoy dispuesto a afrontar las consecuencias y defender lo que es justo». Aurora lo escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo como una escultura. Cuando finalmente respondió, su voz denotaba una amargura que parecía haberse intensificado durante los largos meses de aislamiento. «Hablas como si fuera tan sencillo, Leonardo, como si pudiéramos simplemente ignorar todo lo que ha pasado y empezar de cero. Pero tú no estuviste presente, no sentiste a nuestra hija crecer en mi vientre, sabiendo que yo no podría criarla. No di a luz sola, mordiendo una sábana para ahogar los gritos de dolor. No tuve que dejarla en la puerta de un orfanato, temblando de frío, rezando para que alguien la encontrara a tiempo.
Sus palabras golpeaban a Leonardo como latigazos, cada una de ellas exponiendo su fracaso. Él inclinó la cabeza, reconociendo el peso de la acusación. «Sé que no puedo cambiar el pasado», murmuró. «Sé que he causado un dolor que nunca podré reparar por completo. Pero mírala, Aurora, mira a nuestra hija». Ella observó a Isadora, que dormía profundamente en su regazo, con el rostro tranquilo, ajena al torbellino de emociones que la rodeaba. Su expresión se suavizó por un instante, pero pronto volvió a cerrarse. «No lo entiendes, Leonardo. No se trata solo de nosotros, sino de mi ser, de lo que he elegido ser. Hice votos de castidad. Consagré mi vida a Dios. Si renuncio a eso ahora, ¿qué me quedará? ¿Quién seré yo?». Se levantó bruscamente, pasándose las manos por el pelo en un gesto de desesperación. «Y si te quedas en el convento, ¿quién serás tú, Aurora? Una monja que esconde una hija, una mujer dividida entre dos mundos. ¿Podrás recitar tus oraciones sabiendo que tu hija crece sin ti? ¿Podrás vivir en paz con esa decisión?». Ella no respondió, pero vi lágrimas silenciosas resbalar por su joven rostro, que parecía haber envejecido años en aquella conversación. Isadora se agitó en mis brazos, emitiendo pequeños ruidos durante el sueño, e instintivamente comencé a mecerla. Observé a aquellos dos jóvenes, tan perdidos en su dolor y confusión, y sentí una oleada de compasión mezclada con impaciencia. «Por hoy es suficiente», dije con firmeza. «Isadora necesita descansar, y ustedes también. Aurora, pueden quedarse en la habitación de invitados esta noche. Leonardo, vuelve a tu casa y descansa. Mañana, con la mente más clara, retomarán esta conversación». A la mañana siguiente, me desperté temprano, como de costumbre. Mis huesos, ya cansados, no me permitían dormir más horas. Preparé un té fuerte y fui a ver a Isadora, que aún dormía tranquilamente en su improvisada cuna. Luego fui a la habitación de invitados, pero la puerta estaba abierta y la cama hecha, sin rastro de Aurora. Una nota doblada sobre la almohada decía simplemente: «Perdóneme, señora Elena, necesito más tiempo, cuídela por mí». Suspiré, sintiendo el peso de esa responsabilidad renovada sobre mis hombros ya encorvados por el tiempo. Había esperado, tal vez ingenuamente, que ese encuentro trajera algún tipo de resolución, que Aurora y Leonardo encontraran un camino juntos, que Isadora pudiera crecer conociendo a sus verdaderos padres. Pero la vida rara vez sigue los caminos que deseamos, especialmente cuando hay heridas tan profundas que sanar. El sonido de unos golpes en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Leonardo, con el rostro abatido y los ojos rojos de quien no había pegado ojo en toda la noche. «Se ha ido, ¿verdad?», preguntó al verme, sin necesidad de confirmación. Solo asentí, invitándole a entrar. Se sentó a la mesa de la cocina y aceptó la taza de té que le ofrecí. Permanecimos en silencio durante unos instantes, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que Isadora se despertó, anunciando su presencia con esos gritos alegres que siempre me alegraban el corazón. Leonardo lo llevó al salón, donde la niña, sentada en el regazo de su padre y bebiendo zumo, nos observaba con sus grandes ojos. Vicente finalmente dijo lo que había venido a comunicar. Don Aurora comenzó con voz un poco vacilante: «He venido a pedir su bendición y su autorización». Sentí un escalofrío, anticipando lo que vendría a continuación. «¿Autorización para qué exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Quiero llevarme a Samuel conmigo», dijo él, con las palabras casi tropezando entre sí, como si temiera perder el valor. «Soy su padre».
Tengo condiciones para criarlo. Tengo un apartamento, un trabajo seguro. Puedo darle todo lo que necesita y, lo más importante, puedo darle lo que usted, con todo el respeto que le tengo por su dedicación, no podrá darle por mucho tiempo, un futuro. Usted ya tiene una edad avanzada y Samuel necesita a alguien que pueda acompañarlo durante muchos años. Las palabras, a pesar de su amabilidad, me golpearon como una bofetada, no por su crueldad, sino por la verdad implícita que me resistía a admitir. Yo no era eterna. No estaría allí para ver a Samuel crecer, graduarse, convertirse en un hombre. La visión se me nubló con lágrimas que me negué a derramar. ¿Elena lo sabe?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él dudó, desviando la mirada. Hablé con ella anoche, después de salir de aquí. Fui a la residencia. La enfermera me ayudó a llamarla. Hablamos en el porche. Ella dijo que si alguien debe criar a Samuel, ese alguien soy yo, que no podría vivir sabiendo que su hijo está ahí fuera sin poder reconocerlo abiertamente, que prefiere el dolor de la separación a la agonía de una herida incurable. Miré a Samuel, tan feliz en brazos de su padre, ajeno al hecho de que su destino se estaba decidiendo en aquella sencilla sala. Algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo algo nuevo se fortalecía. Tengo su custodia legal, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza de mi voz. Lo registré como mi nieto, lo cuidé desde el primer día, lo amé cuando nadie más podía o quería hacerlo. Vicente me miró con una mezcla de sorpresa y determinación en el rostro. Soy su padre biológico, señora Aurora. Si es necesario, puedo demostrarlo. Puedo presentar una solicitud de reconocimiento de paternidad. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. La amenaza velada, la posibilidad de una batalla judicial, la perspectiva de exponer toda esa dolorosa historia a los ojos curiosos de la comunidad. Por primera vez desde que Samuel fue abandonado en mi puerta, sentí verdadero miedo de perderlo. Había pasado una semana desde la amenaza de Vicente, 7 días de angustia en los que apenas pude pegar ojo, observando a Samuel jugar en el jardín, correr detrás de las mariposas, imaginar historias con las flores, sin saber que su mundo podía derrumbarse en cualquier momento. Busqué al padre Antonio, no como confesor, sino como el amigo que siempre había sido, pidiéndole consejo sobre qué hacer. Me escuchó con atención, con el ceño fruncido por la preocupación, y luego me dijo, con la franqueza que siempre había caracterizado nuestra amistad: Doña Aurora, usted no puede ganar esta batalla. Si él acude a la justicia, conseguirá la custodia. Es el padre biológico. Tiene un trabajo estable, un hogar. Usted, con todo respeto, ya tiene más de 70 años. Ningún juez confiaría un niño pequeño a una persona de su edad, teniendo un padre joven y capaz como alternativa. Sus palabras confirmaron mi mayor temor, pero había algo que el buen padre no entendía. No era una cuestión de ganar o perder, era una cuestión de hacerlo mejor para Leo. Y no estaba segura de que Ricardo, a pesar de su entusiasmo, estuviera realmente preparado para ser el padre que Leo necesitaba. Fue entonces cuando decidí buscar a Elisa de nuevo. Si alguien podía influir en Ricardo, era ella. Pero, ¿cómo llegar hasta la joven médica ahora que se había dedicado aún más al trabajo en el hospital, evitando cualquier contacto con el mundo exterior? La respuesta llegó inesperadamente a través del enfermero Jonas, que apareció en mi puerta una mañana soleada. «Tengo un mensaje de la doctora Elisa», dijo el enfermero, con sus bondadosos ojos fijos en algún punto por encima de mi hombro.
Pide que vaya al parque el sábado. Dice que es importante que lleve al niño. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué estaría planeando Elisa? ¿Sería algún tipo de despedida, una última oportunidad de ver a su hijo antes de que Ricardo se lo llevara? ¿O habría algo más, algo que yo no podía imaginar? Pasé los días siguientes en un estado de ansiosa expectación, preparando a Leo para el gran día, eligiendo su mejor ropa, explicándole que íbamos al parque, donde los niños juegan y se divierten, aunque sabía que, con solo 1 año, entendía poco de lo que le decía. El sábado amaneció radiante, con un sol tan brillante que parecía imposible que pudiera existir ninguna preocupación bajo él. Vestí a Leo con esmero, pantalones vaqueros claros, camiseta a rayas y zapatillas nuevas que me había dado la tía Marcia. Le peiné el pelo rubio, que se le caía sobre la frente, y le puse un pequeño broche de león en la ropa para protegerlo. El parque estaba lleno, como siempre los sábados por la mañana. Nos sentamos en un banco apartado, yo demasiado nerviosa para soportar las miradas curiosas de la gente que se volvía para ver al nieto de dona Elena, tan guapo con su ropa de paseo. Leo estaba inquieto, girándose en el banco, señalando los globos de colores, diciendo sus palabras de bebé que solo yo podía interpretar. No vi a Ricardo por ninguna parte, lo que me sorprendió. Rara vez perdía la oportunidad de ver a su hijo, especialmente desde que supo que lo llevaba al parque. Cuando el grupo de voluntarios entró organizando juegos y actividades para los niños, mis ojos buscaron inmediatamente a Elisa entre ellos, pero no estaba allí. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Algo andaba mal. Las actividades comenzaron normalmente, con los niños corriendo, jugando y riendo. Leo jugaba en silencio con un pequeño coche de madera que le había dado para mantenerlo entretenido. Estaba casi convencido de que había entendido mal el mensaje, que tal vez Elisa había cambiado de opinión o no había podido venir, cuando la coordinadora del grupo, tras el primer juego, hizo un anuncio que me dejó sin aliento. Antes de continuar, dijo con voz suave, tenemos una participación especial. Una de nuestras colaboradoras ha pedido hablar sobre una situación muy particular. Les pido a todos que escuchen con atención y respeto. Y entonces, como en un sueño o una pesadilla, vi a Elisa acercarse al improvisado escenario. Pero no era la Elisa que yo conocía. No llevaba la bata blanca, no tenía el pelo recogido en un moño, vestía una sencilla blusa de algodón y pantalones vaqueros, y caminaba con la cabeza alta, aunque se le veían las manos temblorosas sosteniendo un micrófono. Elisa se detuvo ante el micrófono, frente al público, y por un momento se hizo un silencio absoluto en el parque. Incluso Leo dejó de jugar, como si sintiera la importancia del momento. Cuando ella comenzó a hablar, su voz era firme, pero se le quebró por la emoción. Su voz, aunque suave, resonaba con convicción, llegando a cada rincón de la vasta catedral, favorecida por su acústica impecable. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, comenzó la pastora Elena, hoy no me presento como la líder espiritual que ustedes conocen, sino simplemente como Elena Vargas, una sierva falible, tan propensa a cometer errores como cualquiera de los aquí presentes. Hace casi 2 décadas, continuó, con la voz quebrada por la emoción, cometí un desliz que redefinió el curso de mi existencia. Me involucré emocionalmente con un joven misionero que frecuentaba nuestra comunidad. Dejé que los sentimientos terrenales se impusieran a los principios que siempre había predicado. De esa unión nació una niña, una bendición inesperada.
Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. Las cabezas se giraban, las miradas curiosas buscaban a la niña mencionada. Algunas se centraban en Luisa, que sostenía con fuerza la mano de la pequeña Sofía, atando los cabos inmediatamente. El rostro de Luisa se sonrojó bajo el peso de las miradas, pero mantuvo una postura firme. Dominada por el miedo y la vergüenza, prosiguió Elena, con voz temblorosa pero decidida. Abandoné a mi hija recién nacida frente a un orfanato, con la esperanza de que encontrara un hogar donde pudiera recibir los cuidados que yo, en mi fragilidad, no me sentía capaz de ofrecerle. Y la divina providencia, continuó con los ojos llenos de lágrimas, guió a esa niña inocente hacia un corazón generoso. Me gustaría pedirle a la señora Ángela que, por favor, se levante. Luisa sintió que le temblaban las piernas. Una parálisis la invadió, impidiéndole reaccionar. El silencio en la iglesia era casi palpable, opresivo. Fue Sofía, con su espontaneidad infantil, quien rompió la tensión soltando una exclamación alegre y señalando el altar. «¡Abuela!», exclamó con su voz resonando en el espacio. Ese sonido puro e inocente pareció infundir en Luisa el valor que le faltaba. Se levantó sujetando a Sofía con firmeza, consciente de las miradas fijas en ellas. Aquella fatídica noche, explicó Elena, mirando directamente a Luisa con gratitud. Fue dona Ángela quien encontró a mi hija. Podría haber llamado a las autoridades, haber expuesto mi pecado, haber salido de esa complicada situación. Pero, en lugar de eso, eligió el camino más difícil. Asumió a esa niña como suya, le ofreció un hogar, un nombre, amor incondicional. Hizo lo que yo, su propia madre, no me atrevía a hacer. Durante años, protegió no solo a mi hija, sino también mi secreto, permitiéndome continuar mi camino religioso y preservando mi reputación a costa de su propia tranquilidad. Hoy estoy aquí para confesar mi falta ante Dios y ante todos ustedes, para implorar perdón por mi cobardía e hipocresía, y para agradecer públicamente a esta mujer extraordinaria que me ha enseñado más sobre el verdadero amor fraternal que todos mis años de estudio teológico. Un murmullo recorrió la iglesia expresando desde reprobación hasta compasión, pasando por la incredulidad. El pastor permanecía inmóvil junto al altar, con una expresión indescifrable. Las demás pastoras, sentadas en la primera fila, mostraban una gama de emociones, desde la conmoción hasta la decepción, desde la tristeza hasta la compasión. Para sorpresa de todos, la puerta lateral se abrió de nuevo y Ricardo entró, vestido formalmente con traje y corbata, como rara vez se le veía. Caminó lentamente hacia el altar y se detuvo junto a Elena. «Yo también tengo que confesar mi parte de culpa», dijo con voz entrecortada, pero decidida. «Yo era el joven misionero apasionado, el padre que abandonó a Elena cuando más me necesitaba, el hombre que antepuso su comodidad y seguridad al bienestar de la mujer que amaba y de la hija que había engendrado. Al decidir asumir mis responsabilidades, casi fue demasiado tarde. Llegué a amenazar con quitarle Sofía a Luisa, valiéndome de mis derechos legales como padre biológico sin tener en cuenta el cariño y el cuidado que le ha demostrado a mi nieto. Hoy estoy aquí para admitir mis errores y suplicar perdón, para declarar ante todos que mi intención es actuar correctamente de ahora en adelante». La asamblea permanecía en absoluto silencio, absorbiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. Junior comenzó a inquietarse en mis brazos, extendiendo sus bracitos hacia Antonia y Ricardo, como si finalmente reconociera en ellos algo familiar,
algo que se comunicaba directamente con su pequeño corazón. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro marcado por el tiempo, incapaz de contenerlas ante tanta emoción. El pastor finalmente se movió, acercándose a Antonia y Ricardo con una expresión serena. ¿Qué piensan hacer ahora?, preguntó en voz alta para que todos pudieran oírlo. Fue Antonia quien respondió, con una firmeza y claridad que nunca antes había visto en ella. He decidido abandonar el orfanato, pastor. No puedo seguir viviendo una mentira. No puedo servir a Dios verdaderamente mientras niego la existencia de mi propio hijo. Quiero intentar reconstruir mi vida, aprender a ser madre, encontrar un nuevo propósito. Ricardo le tomó la mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Y yo estaré a su lado, añadió. No como marido, todavía no. Tenemos mucho que reconstruir entre nosotros antes de pensar en eso. Pero como compañero en este viaje, como padre presente para nuestro hijo y como amigo de Doña María, que merece seguir formando parte de la vida de Junior. El pastor asintió lentamente y luego se volvió hacia la congregación. Esta es una situación compleja, dijo. Pero si hay algo que Jesús nos enseñó es a no juzgar, a ofrecer perdón, a acoger a aquellos que reconocen sus errores y buscan un nuevo camino. Les pido a todos que abran sus corazones a esta familia poco convencional que se está formando ante nuestros ojos. En ese momento, como si fuera una señal divina, Junior se soltó de mis brazos con esa agilidad sorprendente de los bebés que empiezan a andar y corrió, tambaleándose por el pasillo central de la iglesia directamente hacia Antonia y Ricardo. Toda la congregación contuvo la respiración mientras el pequeño cruzaba el espacio que los separaba de sus padres biológicos. Antonia se arrodilló, abriendo los brazos para recibirlo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora iluminado por una sonrisa radiante. Y cuando Junior se lanzó a sus brazos, abrazándola con la inocencia y el amor incondicional que solo un niño puede ofrecer, sentí que algo se transformaba dentro de mí, una mezcla de pérdida y alegría, de fin y nuevo comienzo. Comprendí en ese momento que, aunque estaba perdiendo la exclusividad del amor de Junior, estaba ganando algo mucho más grande, la certeza de que crecería conociendo su verdadera historia, rodeado de personas que lo amaban, libre de los secretos y las mentiras que durante tanto tiempo habían envenenado las vidas a su alrededor. Han pasado 6 años desde aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre. Junior ahora tiene 7 años. Es un niño inteligente y vivaz, con los ojos profundos de Antonia y la sonrisa cautivadora de Ricardo. Creció conociendo su verdadera historia, contada con palabras sencillas y honestas, adaptadas a su comprensión a medida que iba creciendo. No hay secretos entre nosotros, ya no. Él sabe que nació del amor prohibido entre una huérfana y un profesor. Sabe que fue abandonado en la iglesia porque su madre no veía otra salida. Sabe que fui yo quien lo encontró y lo cuidó durante su primer año de vida. Conoce la historia del día en que su madre salió del orfanato y su padre finalmente asumió la responsabilidad allí, ante toda la congregación. Lejos de avergonzarlo, esta historia parece darle a Elena tenía un sentido de identidad singular, una comprensión precoz de que la vida es intrincada, que las personas cometen errores, pero también encuentran la redención. Un día, mientras me ayudaba a cuidar las rosas en el jardín, me preguntó: «Abuelo, ¿te pusiste triste cuando mamá y papá me llevaron a vivir con ellos?» Miré ese carita curiosa, tan ansiosa por descubrir el mundo de los adultos,
y le respondí con la sinceridad que se merecía. Sí, mi amor, me entristeció un poco. Eras mi compañera, mi alegría diaria. Pero también me sentí feliz porque sabía que era lo correcto. Todos los niños merecen crecer con sus padres, cuando éstos pueden y quieren cuidar bien de ellos. Y lo más importante, no te has ido del todo. Sigues formando parte de mi vida. Vienes a visitarme, pasas temporadas conmigo. De hecho, he ganado más de lo que he perdido. Antes solo estábamos tú y yo. Ahora te tengo a ti, a tu madre y a tu padre en mi vida. Ella sonrió satisfecha con la respuesta y volvió a dedicarse a los girasoles que plantamos juntos la semana anterior, hablando con ellos como si fueran viejos amigos, una adorable costumbre que ha desarrollado recientemente. El acuerdo que establecimos funciona bien para todos. Camila y Ricardo no se casaron, al menos no todavía. Después de dejar la vida religiosa, ella necesitaba tiempo para reencontrarse fuera de los muros de la iglesia, para volver a aprender a vivir en el mundo secular. Alquiló una modesta casita cerca del centro comunitario, donde ahora imparte clases de alfabetización para jóvenes y adultos y trabaja como ceramista, creando delicadas piezas que vende en ferias y tiendas de artesanía de la ciudad vecina. Ricardo sigue trabajando como programador en una empresa de tecnología, respetado por sus compañeros, a pesar del escándalo inicial que pronto fue sustituido por otras noticias en los medios de comunicación. Mantienen una relación amistosa centrada en el bienestar de Elena, que pasa algunos días de la semana con su padre y otros con su madre, en un sistema tranquilo y sin conflictos. Y 3 veces por semana, religiosamente, viene a quedarse conmigo después del colegio, mientras Camila da sus clases de alfabetización y Ricardo participa en reuniones de proyectos. Son mis horas favoritas. Juntos preparamos la merienda, hacemos los deberes y ella me cuenta las pequeñas aventuras de su día. El perro que se encontró de camino al colegio, la nueva canción que aprendió en el coro infantil, el dibujo que hizo y que la profesora elogió. Los domingos vamos todos juntos al parque, Camila, Ricardo, Elena y yo. Nos sentamos en el mismo banco, como la familia atípica que somos. Al principio, éramos objeto de miradas curiosas y comentarios discretos, pero con el tiempo la gente se acostumbró a nuestra presencia. La propia coordinadora del centro comunitario, que sigue en el cargo, a veces se detiene a charlar con nosotros después de las actividades, siempre con un cariño especial por Elena, quizá porque ve en ella a la nieta que nunca tuvo. El líder comunitario, que se mostró tan comprensivo aquel domingo crucial, se ha convertido en un amigo cercano y nos visita con regularidad, trayendo libros para Elena, que ya muestra un interés precoz por la lectura. La historia que tanto temíamos que perjudicara la vida de Elena acabó convirtiéndose en su fuerza. En la escuela, donde los niños pueden ser crueles, hubo momentos difíciles, por supuesto. Un niño mayor la provocó una vez llamando a su madre expastora. Elena volvió a casa con los ojos llorosos, pero con la cabeza alta. Contó lo sucedido durante la cena que compartimos todos juntos esa noche en mi casa. Camila se puso pálida. La vieja vergüenza regresó momentáneamente a su rostro. Ricardo cerró los puños en un reflejo de ira protectora, pero fue Elena quien nos sorprendió. Con la perspicacia que la vida le había enseñado, le aseguré al niño que su madre era valiente, no una transgresora, que se necesitaba mucha más fuerza para reconocer un desliz y buscar un nuevo comienzo que para mantenerse en la ilusión de la perfección. «Eso es lo que tú me enseñaste, abuela», dijo. Esa noche,
Tan pronto como Leo se durmió en la habitación que siempre tengo preparada para él, sorprendí a Clara y Ricardo absortos en una conversación en el jardín bajo el manto de las estrellas. No pude captar sus palabras, pero la forma en que gesticulaban, la cercanía que irradiaban y el cariño con que Ricardo acariciaba su rostro me transmitieron la esperanza de que, después de tantas pruebas, finalmente estuvieran recorriendo un camino de reconciliación. Ya no como los jóvenes apasionados e impulsivos de antaño, sino como adultos moldeados por las dificultades, conscientes del peso de sus decisiones y que habían descubierto el verdadero significado del amor y el sacrificio por el otro. No sé si algún día formarán una familia tradicional, con matrimonio y todo lo demás. Tampoco sé si ese es el plan divino para ellos. Pero estoy seguro de que, independientemente del rumbo que tomen sus vidas, Leo siempre contará con el amor incondicional de 3 personas dispuestas a darlo todo por él. Ayer, mientras ayudaba a Leo con una tarea escolar sobre árboles genealógicos, me di cuenta de lo peculiar que debe parecer nuestra historia desde una perspectiva convencional. Tenía que rellenar los espacios con los nombres de sus padres, abuelos y demás familiares. ¿Dónde pongo tu nombre, abuela?, me preguntó, con el bolígrafo suspendido vacilante sobre el papel. No eres mi abuela de sangre, pero eres más importante que eso. Sentí que mi viejo corazón se desbordaba de amor y gratitud. Puedes ponerme en un lugar especial, le respondí, como la persona que te encontró y te amó primero. Él esbozó una sonrisa radiante que siempre me recuerda lo afortunada que soy y dibujó un gran corazón al lado del árbol, escribiendo mi nombre dentro con su letra aún incierta de niño. A veces, cuando recuerdo aquella noche helada en la clínica desierta, cuando me encontré con un bebé abandonado, reflexiono sobre los giros impredecibles que nos depara la vida. Si alguien me hubiera dicho, en ese momento, que ese niño se convertiría en el centro de un nuevo tipo de familia, uniendo a personas marcadas por cicatrices en un arreglo imperfecto, pero lleno de afecto, probablemente no lo habría creído. Muchos me preguntan por qué actué así. ¿Por qué asumí la responsabilidad de un niño en esa etapa de la vida? ¿Por qué no lo entregué a las autoridades como sería el procedimiento habitual? Mi respuesta es siempre la misma, porque en ese momento, en esa clínica, no era solo un bebé el que necesitaba ser salvado. Éramos Clara, Ricardo y yo misma. Todos anhelábamos la redención que solo el amor incondicional puede proporcionar. No hay nada extraordinario en lo que hice. Solo seguí la brújula de mi corazón, sin saber con certeza a dónde nos llevaría ese camino. Y nos trajo hasta aquí, a un niño de 7 años que florece fuerte y feliz, rodeado de personas imperfectas que lo aman plenamente. Hay una exmédica que encontró una manera de seguir cuidando a las personas fuera de los hospitales. Hay un hombre que ha aprendido que el valor no reside en la ausencia del miedo, sino en actuar correctamente a pesar de él. Y hay una anciana que, creyendo que su viaje había llegado a su fin, descubrió que aún tenía mucho que dar y recibir. Si eso no es un milagro, entonces no sé qué es.